Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня у нас на канале гость из страны Басков, Javier. Y он расскажет нам о баском языке. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuánta gente habla en la lengua euskera? Bueno, hay diferentes estimaciones en cuanto a los hablantes porque depende un poco del conocimiento que se tenga en cuanto al euskera. Pero se estima que más o menos se acerca a 1 millón. Menos de 1.850.000 hablantes, entre 850.000 y 1 millón. Depende si cuentas el conocimiento que tienen o el uso que hacen del euskera. Entonces no todos hablan en la lengua euskera como la lengua principal, ¿sí? ¿Hay bilingües? No, sí. Digamos que el sitio donde se habla el euskera es un territorio no oficial dividido en 3 regiones y dividido en 2 países. Toda esa región, de alguna forma, tiene una población de 3 millones, 4 millones de habitantes. De esos 3-4 millones de habitantes, 1 millón habla euskera y 1,5 millones, por lo que sé, no me sé los datos exactos, conoce el euskera. Es capaz de hablarlo, pero no lo utiliza. Hay mucha gente que conoce el euskera, pero no lo utiliza en su día a día. ¿Y tú, en su vida cotidiana, utilizas euskera o no? Sí, yo diría que yo soy una persona que utiliza el euskera dependiendo del contexto. Vivo en Eibar, un pueblo que sociolingüísticamente hablando no es muy vascoparlante, euskaldun, le llamamos nosotros, pero en contextos familiares, con mi familia, hablo únicamente en euskera. Con algunos de mis amigos hablo únicamente en euskera. Cuando entro en tiendas, en comercios, en los servicios públicos, utilizo en general el euskera, sí. ¿Pero euskera es una lengua única o hay variantes? Tipo, no sé, hay una lengua oficial, hay una lengua, no sé, que se usa en familia, otra que se usa, no sé, en un bar, otra que se usa en la escuela. Sí, mi pregunta es sobre los niveles de la lengua. Sea un nivel oficial que nadie se entiende, que existe otro nivel que todos se entienden, o por ejemplo hay una lengua estándar. ¿Cómo es? Bueno, el euskera es un idioma que no ha tenido una lengua oficial hasta hace 50 años. No es un caso común dentro de los idiomas mayoritarios de Europa. Entonces, el hecho de que no hayan tenido un estándar, un idioma unificado, que tengamos una forma de hablar para comunicarnos entre gente de diferentes dialectos, ha hecho que los dialectos se hayan dispersado mucho entre ellos. Desde la creación del dialecto estándar, este dialecto es el que se utiliza para los servicios públicos, es el que se utiliza para la televisión, la radio, es el dialecto que se utiliza para la enseñanza del euskera para gente adulta, pero eso no significa que los dialectos más individuales o más locales estén desapareciendo. Lo que este dialecto está consiguiendo es que todos los dialectos de alguna forma se estén acercando entre ellos, de forma que la comunicación entre gente del País Vasco de diferentes regiones no sea tan remota, no sea tan difícil. ¿Y sentís la unidad entre los vascos que viven en España y los que viven en Francia? ¿O sois divididos? Bueno, yo creo, eso depende, tendrás que preguntar a cada uno, es una perspectiva política, pero yo creo que sí que existe dentro de la perspectiva de los vascos la idea del proyecto político que se tiene que llevar adelante ese pueblo es discutible desde una forma individual, pero sí que es bastante común desde mi punto de vista que sí que existe el pueblo vasco, y sí que existe lo que en Rusia que entendéis como naroda vasco. Existe el concepto de pueblo, existe el concepto de que por mucho que estemos divididos en 2 países, tenemos una cultura, un idioma y de alguna forma una nacionalidad, por llamarlo de alguna forma, en común. Sí. ¿Se siente? ¿Eso se siente? Yo creo que sí, yo creo que es bastante común, sí. ¿Y la situación lingüística en Francia y en España es distinta o es...? No, es muy distinta. Bueno, es distinta dependiendo en qué regiones estemos hablando. En el País Vasco, que es la región en la que más hablantes del euskera se encuentran,
Es un idioma oficial, cooficial con el español. Sigue teniendo un estatus de alguna forma diglósico. El español tiene un prestigio, digamos, en los estándares oficiales un poquito más elevado, pero el euskera tiene un estatus cooficial y bueno, se está trabajando mucho para llegar a esa igualdad. En Navarra, por otra parte, dependiendo en qué región de Navarra, dependiendo en qué parte de Navarra, el euskera es oficial, semioficial o no es ni oficial. En el sur no es ni oficial y en Francia no es oficial en ninguna parte. Eso conlleva que el euskera no se puede estudiar en las escuelas en el sur de Navarra o en las escuelas públicas, en la parte de Iparralde, en la parte francesa del País Vasco, no se puede estudiar en las escuelas públicas como materia básica. Eso conlleva que el euskera esté perdiendo hablantes progresivamente en esos lugares. Y eso hace que el euskera, por ejemplo, en Francia esté cada vez en mayor riesgo, hasta tener en cuenta que puede ser que la generación en la que hablan nuestros hablantes sea la que desaparezca. Has dicho Batúa, ¿qué es? Batúa es el euskera, el euskera estándar. El euskera estándar que se creó no hace mucho para unificar de alguna forma los dialectos. Sí. ¿Y es algo artificial o está pasando en algún dialecto vivo? Es como todos los dialectos estándares de la mayoría de los idiomas, se basa en un dialecto mayoritario y luego se le añaden otros elementos de otros dialectos para que no suene artificial al resto de los hablantes. Es un proceso que se ha llevado a cabo en casi todos los idiomas del mundo, solo que ese proceso se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el alemán, en el italiano, en el español, hace cientos de años. Entonces el estándar está muy aceptado y nadie lo tacha de artificial. En el País Vasco el estándar es muy joven, por ejemplo, y por eso todavía tiene ese estatus un poco de que es un idioma artificial, es un idioma que no suena demasiado bien. Pero la verdad que se ha hecho un buen trabajo, en los medios de comunicación se acepta y nadie lo pone en duda y a nadie le parece artificial. En la lengua escrita se ha adaptado genial, así que no creo que tenga ningún toque de artificial. Y en las escuelas entonces se estudia euskera como la lengua principal o como la lengua secundaria, no sé cómo se puede decir así. Hay diferentes modelos lingüísticos en la escuela pública. Creo que hay hasta 4 modelos lingüísticos. Esos 4 modelos lingüísticos varían dependiendo del papel en el que el euskera juegue en ese modelo lingüístico. Existe el modelo D, que es en el que todas las materias se dan en euskera, desde geografía, matemática, historia, exceptuando inglés y el castellano, hasta el modelo A, que el euskera se da solo como una asignatura y el resto de las materias se dan en castellano. ¿Y cómo estudiaste tú? Yo en el modelo D. Yo soy del modelo D. Y mucha gente está en parte del modelo D y mucha gente tiene que agradecer al modelo D que ahora mismo sean capaces de hablar en euskera. Mucha gente que haya nacido y sido educado en regiones no vascoparlantes, si tienen un conocimiento básico y capaces de mantener una conversación en euskera es porque han sido educados en ese modelo. Y después de este modelo, si vas a entrar en la universidad y todo lo que estudiaste era en euskera, ¿no tienes ninguna dificultad de entender todos los términos en español? No, porque en la universidad también se ofrece la opción de dar todas las materias en euskera. O sea, las ingenierías se pueden dar en euskera, el derecho se puede dar en euskera, todas las educaciones de la educación pública se ofrecen en euskera, ya que es un idioma cooficial en el País Vasco. Qué bien. Sí, existen, como digamos, de alguna forma 2 formas para hacer referencia a la segunda persona en el vasco, pero no es como en el ruso o en el español. No es que una de esas formas sea muchísimo más respetuosa. Existe la forma común, que es el su, y la forma coloquial o amistosa, que es el i. La cosa del i es que de alguna forma es un alocutivo, es una forma verbal que refleja en el verbo el género de la persona con la que estás hablando.
y exige que tengas mucha amistad y que no sea, por ejemplo, una persona que tenga más rango que tú. Pues no puede ser tu profesor, no puede ser tu padre, no puedes hablarle de I a tu padre, ni a tu profesor, ni a tu abuelo, desde luego. Algo muy informal. Sí, es algo muy amistoso. Digamos, sí. Tengo una pregunta muy rara, pero la pregunté a un hindi hablante, era muy interesante porque, por ejemplo, en hindi, si quieres referirte a un niño, utilizas una forma tipo tú. Entonces, como tú y usted, ¿sí? Entonces, a un niño se utiliza tú, a un animal se utiliza tú y al Dios se utiliza tú. ¿Cómo es en euskera? El I. Sí. El I es... Bueno, es curioso porque históricamente la forma de hablar de I no ha tenido esa connotación amistosa. Se dice que fue con la introducción de la religión que se tenía que querían crear una separación entre estas dos formas de referirse a una persona, la forma normal y la forma respetuosa, e incluyeron el su, que es derivado del suek del plural. Entonces el I se dice que antiguamente no tenía esa connotación amistosa, y en los primeros textos del euskera, que son de hace 500 años o así, está documentado que se habla de Ika a Dios, lo cual desde una perspectiva más reciente resulta muy curioso, pero refleja que no tiene esa connotación tan coloquial o amistosa. Es lo mismo como en hindi. Sí, pero ahora mismo no podrías hablar de Ika a Dios si escribes un texto religioso. Sería extremadamente inapropiado. Yo no puedo hablarle de Ika a mi abuelo. Lo he hecho alguna vez despistado porque he cogido el teléfono sin saber quién era y le he hablado de Ika, y mi abuelo le ha llamado a mi madre diciéndole: oye, que tu hijo me ha hablado así. O sea, no puedo, no es algo que se pueda hacer. Se acepta cada vez más y más, porque el Ika es una forma de hablar que se está perdiendo y nadie quiere que se pierda. Entonces la gente adulta acepta que el joven le hable así, pero tradicionalmente no es algo aceptable que un joven le hable así, un adulto o un... Solo de los jóvenes, algo muy informal, sí, tipo slang, no slang, pero... Sí, digamos que sí, amistoso, sí. Me dijeron que en euskera hay una palabra muy antigua que significa cuchillo, que es la misma que la palabra que significa piedra. ¿Es verdad o es un mito? Lo que sí es hacha. El hacha sí que está derivado de la piedra. Ah, el hacha, entonces era el hacha. Pero no es la misma palabra. O sea, en la palabra hacha se puede identificar la palabra piedra y se considera que es un instrumento de la piedra, o sea, la teoría lingüística que tiene detrás no. Pero la palabra de piedra sería aitz, es como roca grande, y la palabra de hacha sería iskora. Entonces hay una relación. He visto la película Ocho apellidos vascos. ¿Qué crees de esta película? Son tópicos, usan los tópicos. Bueno, hay momentos en la película que son graciosos, pero hay otros momentos en los que, bueno, yo creo que los vascos nos gusta mucho hacer risas, o sea, hacer humor con nosotros mismos, pero no nos parece, a mí no, bueno, no sé. Digamos que desde mi punto de vista, hablando personalmente, no me parece una película tan buena, En España sí que parece fue un boom de alguna forma, les encantó a todo el mundo. A mí no me hizo tanta gracia personalmente. Digamos que los tópicos, nos gusta jugar con nuestros tópicos, pero es algo que ya no hemos hecho mucho. Ha existido Vaya Semanita, han existido muchos programas que han jugado con esos tópicos, y considero que ha habido gente que lo ha hecho mucho mejor que Ocho apellidos vascos. Pero sí, bueno, es una película muy taquillera y Entonces, los estereotipos que existen en España sobre los vascos son solo estereotipos. Por ejemplo, no conozco ningún estereotipo sobre los vascos. Entonces, ¿qué estereotipos los más que llaman más atención para ti? ¿Para los españoles? Sí. ¿De los vascos? Sí. Por una parte, pues, muy fuertes, en plan a Silvia Strauss,
Por eso los deportes nacionales vascos son levantar piedras y cortar troncos, entonces es un poco, pues mira, estos salvajes, un poco más brutos, que se come mucho, esos son un poco los tópicos. Luego aparte está pues la lucha política que tiene el País Vasco, que ha influenciado mucho en crear un tópico del vasco muy relacionado con esa lucha política. Entonces sí, digamos que... Pero no es verdad esto, no solo... Hombre, son tópicos, los tópicos de cada país siempre son exagerados, tienen una parte de verdad. Se come mucho en el País Vasco, sí es verdad, se come muy bien, también es verdad, pero no sé, también es una sociedad normal, diría yo, de alguna forma. Es como los tópicos de Rusia también existen, no son todos verdad, son exagerados. Y existen los tópicos al revés, sobre los españoles que viven en las otras partes de España. Sí, depende en qué región de España también. Existen los andaluces, los tópicos de los andaluces que son graciosos, que, pues, despectivamente que no trabajan, lo cual todos sabemos que es mentira, que es los madrileños que son chulos, los gallegos, bueno, no te sé decir, los catalanes que son gente que les importa mucho el dinero. Los tópicos acerca de España son un poco más regionales. No es un tópico general acerca del español en el País Vasco. Sí, pues te pueden hacer, pero son en plan más insultantes, más despectivos, creado por el conflicto un poco que ha habido entre las tierras, pero no creo que ahora mismo haya ningún tópico. Te quería pedir dar un ejemplo a una oración en euskera para mostrar cómo es la lengua que tiene ergativo. Yo como manzana, ¿sí? Y cómo es en euskera y dónde está esta marca de ergativo. Vale. Digamos que una frase que no tiene el ergativo sería yo soy Xavi. Es un verbo que no es transitivo. Entonces, yo soy Xavi se traduciría como ni Xavi naiz. Sin embargo, si le ponemos un verbo transitivo como comer, sería nik, tamban la K sería el ergativo, sería nik sagarra jaten dut. Entonces, de naiz, el paradigma verbal al incluir el ergativo cambia totalmente a otra raíz verbal. Y con la K sería la marca del ergativo. Спасибо большое, Хави, очень интересно. Сегодня мы узнали много интересного о баскском языке. В следующий раз мы поговорим о более популярном, но не менее экзотическом языке.